Buenas tardes, sean bienvenidos a este tiempo de alabanza y de gozo delante del Señor. Que tengan una tarde bendecida, ese es el deseo de nuestros corazones, que pueda ser un tiempo para gozarnos en el Dios eterno que tenemos, un Dios que es principio y fin, ese alfa y omega que sostiene nuestra fe. Esto es lo que sostiene nuestra confianza en Él, el saber que Él es el mismo, ayer, hoy y será así por siempre. Pensaba en un pasaje que está en Jeremías 31:3, dice que Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nuestro Dios es un Dios eterno, en amor, en misericordia, en poder. Y en esta tarde te invitamos a que juntos podamos gozarnos en este Dios que tenemos. Gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará, no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Yo veré, Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos
Dios cara a cara y marcharemos hasta su presencia. Aleluya, todos sus redimidos. Amén. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Aleluya, Señor. Llegará ese día y esa es la esperanza que sustenta nuestra fe. Saber que llegará ese día cuando veremos tu rostro, el rostro de nuestro amado. Bendito seas, bendito seas. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi
me amas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios. Jesús, solo tú. Vamos a decirle nuevamente. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Amén. Él en esta tarde, Él dice que Él prepara mesa delante nuestro para alimentarnos. Y si en este tiempo tú estás sintiendo sed y hambre de su presencia, Él está y de su abundancia quiere darte, quiere darte. Él dice que vengas a Él y Él te dará de comer, Él saciará tu alma. Y tenemos un Dios eterno, grande en misericordia y en amor, que no faltará a su palabra porque Él es fiel. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad.
basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso de mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. En este tiempo, Señor, nos baste tu fidelidad. Señor, queremos tomarnos, porque esta es nuestra esperanza, Señor, y caminar con fe en este tiempo, Señor. Gracias. Bendice tu palabra, prepara nuestros corazones para recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y con un corazón dócil recibimos lo que tienes para decirnos en esta tarde. Bendito seas. Amén, Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Después de un buen tiempo de alabanza, queremos compartir la palabra del Señor. Yo sé que es un tiempo distinto al que estamos acostumbrados, pero pensaba en este tiempo de alabanza que en nuestros hogares también podemos seguir lo que los hermanos nos están guiando y poder también cantar al Señor. Siempre recuerdo el dicho de nuestro primer pastor y fundador de la obra aquí en Oliva, don Zacarías Vázquez, que siempre repetía una y otra vez, diciendo que, como decía San Jerónimo, el cristiano que canta una vez, ora dos veces. Y verdaderamente cada vez que cantamos al Señor,
nuestro corazón, aún tomando la letra de otros, la hacemos nuestra y de esa manera expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Quisiera en esta tarde compartir con ustedes algo que está en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta ciudad, una ciudad milenaria que fue fundada como 500 años antes de Cristo, más o menos, era una ciudad muy importante en el Asia Menor, y el apóstol San Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa por esta ciudad y se queda pocos días porque estaba apurado por volver a Jerusalén para tener un encuentro ahí con el resto de los apóstoles, y deja a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, junto con Apolos, que según cuenta la historia extrabíblica, que fueron los que fundaron esa iglesia, comenzaron a predicar y fundaron esa iglesia. Unos años más tarde, el apóstol Pablo vuelve a pasar por esa ciudad y se queda por 3 años allí. Y esa iglesia se hizo una iglesia fuerte, a tal punto que fue un centro de evangelización donde desde allí se iba a distintas ciudades que estaban en los alrededores, y el evangelio corrió por toda esa región. De allí es que muchos años más tarde, el apóstol Juan, quien se instala allí en esa ciudad y en esa iglesia, es que recibe, después de ser deportado a la isla de Patmos, recibe de parte del Señor una palabra que va a las 7 iglesias del Asia Menor. El apóstol Pablo, estando preso en Roma, él allí escribe, como todos sabemos, varias cartas, y entre ellas está esta carta, que no se sabe con seguridad si esta carta fue escrita solamente para la iglesia de Éfeso o para, como dije recién, para todas las iglesias que estaban en ese lugar, aquellas iglesias que se habían fundado en aquellos años. Entre las visitas que el apóstol Pablo recibía, estando en la cárcel, vino un tal Tíquico, a través de quien él envía esta carta. Se dice que en el principio de la carta había en los manuscritos originales una parte en blanco donde allí se ponía el nombre de la iglesia a quien se le entregaba la carta. Y así que puede ser que esta carta haya sido enviada no solo a los cristianos de Éfeso, sino también a otras iglesias de aquella zona. Es una carta que no tiene por objetivo enseñar o contrarrestar alguna herejía. Era un tiempo de crecimiento, un tiempo de avivamiento, un tiempo de expansión del reino de Dios, especialmente, lógicamente, entre los gentiles, a quien el apóstol Pablo estaba abocado a predicar el evangelio del reino de Dios. Ni tampoco era para contrarrestar o para enfrentar algún problema específico. En esta carta, el apóstol Pablo describe la naturaleza de la iglesia. Es una carta muy profunda, que haríamos muy bien en leerla
completa porque nos enseñaría mucho. Y si alguien tiene algún comentario, ir leyendo y también leyendo el comentario se va a enriquecer mucho más. Así que esta carta describe la naturaleza de la iglesia y cómo debe funcionar como un cuerpo vivo sobre la tierra. La iglesia es un cuerpo vivo, no es una simple organización, sino que es el cuerpo de Cristo sobre la tierra, y el apóstol Pablo nos enseña cómo debe funcionar. El hecho de que una iglesia, como decía recién, ande bien, como andaba la iglesia de Éfeso, una iglesia misionera, una iglesia que no solo se había extendido allí en esa ciudad, sino que habían logrado evangelizar toda la región. Una iglesia que anda muy bien no significa que no tendrá problemas en el futuro o tendrá que enfrentar algunas situaciones más tarde. El apóstol Juan, cuando nosotros leemos los primeros capítulos del Apocalipsis, uno de los mensajes que el Señor le manda, le ordena que tenía que dar, era justamente a la iglesia de Éfeso. Y aunque resalta una iglesia con muchas virtudes, sin embargo, les amonesta severamente de haber perdido su primer amor. Y justamente ese primer amor que ellos habían perdido, se supone que estaba enfocado o se refería a que habían perdido ese fuego de la evangelización. Es como que ya se habían extendido, se habían afirmado y habían dejado de predicar el evangelio. Y eso para Dios era algo muy serio. Cuando nosotros ya nos sentimos cómodos, como que ya todo está bien, el salón está lleno, ya no tenemos más lugar donde meter gente. De hecho, por eso es que se está ampliando aquí, pero llegará un momento que aún con la ampliación seguirá siendo chico y se volverá a llenar. Y entonces allí nos volveremos a quedar y decir, bueno, ya está, el salón está lleno, ya no hay más lugar, y allí terminará nuestra misión, cuando el mandato del Señor es que tenemos que ir hasta los confines de la tierra, hablando geográficamente y también en el tiempo, y seguir predicando el evangelio hasta que Él venga. Saber lo que Dios espera de su iglesia nos ayuda en los momentos de prueba y confusión. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Justamente una de las cosas que esta carta aborda es justamente el eterno propósito de Dios. Y ese eterno propósito de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesucristo. Esto lo hemos aprendido hace muchos años. Lo quiero reiterar especialmente para personas nuevas que quizás nunca lo escucharon así. Ese es el propósito eterno de Dios. Él quiere tenerlo. Lo tuvo desde el momento en que creó a Adán y Eva. Luego la cosa se trastocó por la entrada del pecado, pero Dios nunca renunció a ese propósito que como dice la misma carta, la escritura, de que se propuso en sí mismo de reunir en Cristo todas las cosas. Así que el propósito eterno de Dios, lo reitero, es de tener una familia de muchos hijos iguales a Jesucristo. Él es nuestro modelo. Así que esto es lo que nosotros tenemos que tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Los propósitos de Dios nunca cambian, son eternos. Son eternos. Y nosotros debemos buscar centrar nuestras vidas en su soberanía y en su eterna voluntad. Ese debe ser el anhelo profundo, el deseo y nuestra ocupación principal. Es conocer la voluntad de Dios, centrar nuestras vidas allí y conocer su soberanía. Quiero señalar
porque habría muchas cosas para decir sobre esta carta, pero quiero señalar 3 aspectos que Pablo destaca de la vida cristiana justamente en esta carta. Doy los títulos y luego lo vamos a desarrollar un poco. Lo primero que el apóstol San Pablo relata o afirma en esta carta es estar en Cristo. Estar en Cristo. Esta expresión, estar en Cristo, en las distintas epístolas de Pablo se reitera una y otra vez. Hay más de 30 citas bíblicas que mencionan esta expresión, estar en Cristo Jesús. La segunda cosa que el apóstol Pablo señala es que tenemos que andar con dignidad, y ya lo vamos a desarrollar en un momento. Y la tercera es estar firmes, permanecer firmes, sin movernos de nuestra fe, de nuestras convicciones y también de nuestras conductas, permanecer firmes. Leo un par de versículos para abordar el primer tema, que es estar en Cristo. Si tienen sus Biblias, pueden abrirla en la carta a los Efesios. En el capítulo 1, versículo 3, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Son expresiones a veces un poco difíciles de explicar y necesitaríamos bastante tiempo y no lo tenemos, así que yo voy a tratar de ser breve, ¿no? ¿Qué significa esto que hemos leído? Y lo voy a mencionar así lo más rápidamente posible. Significa que tenemos todos los beneficios por conocer a Dios. Tenemos todos los beneficios que hablan las Escrituras, todas las promesas, todas las bendiciones, todo aquello que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, con sus hijos especialmente, y con su iglesia en este tiempo. Se propuso en la antigüedad hacerlo con su pueblo Israel, y aunque su pueblo en algún momento se alejó de él y no aceptó especialmente la venida del Mesías, Dios sigue firme en su propósito y un día cumplirá todas las promesas que tiene para con su pueblo Israel. Pero para nosotros, después de la venida de Cristo y especialmente después de su muerte y resurrección y la venida del Espíritu Santo, Dios tiene un propósito y lo ha manifestado, y esa manifestación la tenemos en los libros, en los evangelios y en las cartas y todos los escritos del Nuevo Testamento. Esos beneficios, como dije, son todas las promesas y las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman y que le siguen. ¿Y cuáles son esos beneficios? En primer lugar, la salvación. Tenemos el beneficio de la salvación. Por conocer a Cristo, por haberle aceptado como nuestro Salvador, somos salvos. Y esta salvación es eterna, es para toda la eternidad. No solo para este mundo, sino para toda la eternidad. La segunda cosa es la adopción. Todas estas son palabras que podríamos desarrollar, o temas que podríamos desarrollar ampliamente, pero no lo vamos a hacer. La adopción como hijos de Dios. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, dice la Escritura que nuestros nombres son anotados en el libro de la vida y somos adoptados
como hijos de Dios. Una adopción plena. Tal como señalan las leyes, cuando alguien no es el padre, no son los padres biológicos, sino son padres adoptivos, adoptan a una criatura, no importa la edad que tuvieren, y van ante las autoridades y allí se asienta en un libro que esa persona, desde ese momento, es hijo con todos los derechos plenos que tiene como hijo por haber sido adoptado en esa familia. Dios nos adoptó en su familia y somos plenamente sus hijos. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Otro de los beneficios de conocer a Dios es que nuestros pecados han sido borrados para siempre. Nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus pecados. Desde el momento en que tú y yo nos convertimos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nuestros pecados fueron perdonados para siempre. También en esta carta encontramos que tenemos una visión, o sea, que sabemos lo que va a pasar. Nosotros sabemos mucho más que las personas más eruditas del mundo. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero que desconocen cosas que nosotros sí conocemos. Y nosotros conocemos lo que va a pasar. Conocemos cómo serán los finales de los tiempos. Conocemos qué va a pasar después que este orden de cosas haya terminado y qué pasará en la eternidad. Con nosotros los que hemos creído y también con aquellos que rechazaron a Cristo. Lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Por conocer a Dios y conocer su palabra. Tenemos los dones del Espíritu, porque cuando Cristo subió a los cielos, dice la Escritura que subió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios el Padre, esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies y esperando su regreso a la tierra. Mientras tanto, dice, derramó sus dones sobre toda carne, como lo había prometido a través del profeta Joel en la antigüedad. Otro de los beneficios es que tenemos poder para hacer la voluntad de Dios. Algunos piensan que la vida cristiana es muy difícil. No es difícil. Es solamente ponernos en las manos de Dios y viene de parte de Dios por el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra viene un poder sobrenatural que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y por último, podemos decir que por conocer a Dios tenemos la esperanza de la vida eterna. Tú y yo tenemos esa esperanza. Nadie nos puede quitar eso. Tienes que estar seguro, querido hermano, querida hermana, de que esta esperanza está allí reservada en los cielos para todos aquellos que amamos a Dios. Por estar unidos a Cristo podemos disfrutar de estas bendiciones. Ahora, y dice algo que hemos leído allí en la segunda lectura, de que los lugares celestiales, que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Por ahora tú y yo estamos aquí, pero Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él es nuestro representante. Y el hecho de que Él esté sentado allí es como si nosotros también lo estuviéramos. Y lugares celestiales significan que son lugares eternos, para toda la eternidad. La segunda cosa que señalé, el segundo aspecto que el apóstol Pablo señala en esta carta, es que tenemos que andar con dignidad. Y les invito a buscar en el capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y luego sigue diciendo, sean humildes, etcétera, etcétera. Andar con dignidad, con la dignidad de hijos de Dios.
Dicen que se cuenta la historia en los tiempos, aquellos tiempos tan terribles donde iban personas al África y literalmente cazaban a las personas, especialmente a jóvenes, para luego traerlos a América y a otros lugares del mundo también y venderlos como esclavos. Y dice que muchos de ellos se rebelaban, pero los castigos físicos y el prohibirles los alimentos y otras cosas hacían que finalmente estas personas, que eran llevadas prisioneras como animales prácticamente en los barcos, se doblegaban. Pero entre ellos había alguien que por más que le pegaran, por más que lo dejaran sin comer y que le torturaran, nunca se doblegaba. Siempre mantenía una actitud erguida, una actitud hasta desafiante, podría decirse. Entonces averiguaron entre ellos, y uno que conocía, que había hecho muchos viajes como estos al África, dice: lo que pasa que él, dice, es hijo de un rey, de uno de los reyes. Entonces este muchacho, por más que estaba pasando por una situación difícil, no podía olvidarse de que él era hijo de un rey. Y por más que lo golpearan, él nunca se doblegaría. Y así debe ser nuestra actitud. Nosotros somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Y no debiera haber ninguna situación, ni económica, ni familiar, ni como lo que estamos pasando ahora en estos tiempos de enfermedad, esta pandemia mundial, que nos doblegue. Nosotros somos hijos del Rey. No sabemos lo que va a pasar. Gracias a Dios en Argentina la cosa va bastante leve. El mismo ministro de Salud ha dicho que más leve de lo que pensaban. No sabemos si en algún momento habrá un pico mayor de la enfermedad. No sabemos si algún día alguno de ustedes, yo mismo, pueda enfermarse. Y puede ser, pienso yo por mi edad, corro más riesgo que otros que son más jóvenes. Pero eso no debe doblegarme. Soy hijo de Dios. Tengo esperanza de la vida eterna. Y si fuera esta enfermedad el vehículo que me lleve al cielo, bueno, Dios lo decidirá así, está bien. Y si no fuere esto, fuere cualquiera otra cosa, no debe haber nada en este mundo que nos doblegue, porque nosotros somos hijos de Dios. Y lo más importante de esto es que Dios nos ha llamado a nosotros para ser representantes de Cristo sobre la tierra. El apóstol Pablo mismo dice que somos embajadores de Dios. Y como embajadores tenemos un mensaje. Y el mensaje que tenemos para este mundo es: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, estén en paz con Él. Somos embajadores de Dios, somos hijos de Dios, somos representantes de Cristo sobre la tierra. El desafío es tener vidas dignas del llamado que hemos recibido. Vivamos de acuerdo con ese llamado. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, no puedes permitir en tu vida actitudes, palabras, comportamientos que te desacrediten, porque eres un hijo de Dios y no puedes vivir en un nivel menor que aquel para el cual Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para que representes a Cristo sobre la tierra. El Señor no está ahora, está sentado aquí en la tierra, está sentado en el cielo a la diestra del Padre. Y tú y yo, aquí en esta tierra, le representamos a Él. Si alguien te ve a ti, me ve a mí, tiene que ver a Cristo en nosotros. Y el desafío es tener vidas dignas como dije, del llamamiento que hemos recibido. Por eso es que debemos andar, como no he leído ahí la continuación del capítulo 4, pero lo pueden leer en sus casas.
tenemos que andar en humildad. Tenemos que ser humildes. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas cosas nos tienen que caracterizar. Mansedumbre y humildad. Paciencia. Tenemos que tener paciencia. Es de un tiempo especial para ejercitar la paciencia. Tenemos que tener comprensión. Tenemos que comprender a las personas. Comprender a las personas que están pasando por lo mismo que nosotros, pero que al no tener la esperanza y la fortaleza que nos viene por el Señor, por su palabra y por el Espíritu Santo, ellos se desesperan y muchos están cometiendo barbaridades justamente en este tiempo. Necesitamos todo esto para ser, ¿qué? Buenos esposos, esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos obreros, buenos patrones, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Estas cosas que están escritas aquí en la palabra son aquellas que nos van a hacer vivir con dignidad. La gente observa nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta. Nos están observando, están mirando nuestras actitudes, aún en los mínimos detalles, cómo hablamos, cómo nos comportamos, si damos una palabra, si la cumplimos. Todas estas cosas que parecen tan simples, sin embargo, estamos siendo observados. ¿Cómo cumplimos con nuestro rol de representantes de Cristo en la tierra? ¿Lo estamos cumpliendo bien? Por último, una pregunta. Cuando la gente nos ve a Cristo en nosotros, andemos dignamente de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados a ser representantes de Cristo sobre la tierra. Y la tercera cosa que quiero señalar es que el apóstol San Pablo habla acerca de permanecer firmes. No solo estar, sino permanecer. En el capítulo 6, del verso 10 al 20, no lo leo para que no se vaya demasiado la hora, señalo que la idea que Pablo desarrolla en esos versículos muy conocidos, él habla acerca de la armadura del cristiano. Algunos piensan de que Pablo estaba preso y lógicamente él tenía 2 guardias que estaban constantemente cuidándolo para que no se escapara, y él miraba a esos soldados romanos vestidos con esa armadura y él describe esa armadura y describe cada una de las partes de la armadura y le da un significado espiritual. Y eso nos debe servir a nosotros para armarnos, no con una armadura de un soldado romano, sino con otro tipo de armadura. Porque tenemos que, lo que primero Pablo señala es que tenemos que prepararnos bien para permanecer firmes. Prepararnos para permanecer. O sea que es como aquel que se prepara para un deporte. Recién hacíamos un comentario aquí con el que me está grabando, que en algunos lugares del mundo ya se están permitiendo que los deportistas puedan empezar a prepararse físicamente, porque durante todo este tiempo, aunque algo hayan hecho en su casa, ha bajado lógicamente el rendimiento. Si en este momento pusieran a jugar se permitiera jugar a todos los equipos del mundo, sería un desastre. El fútbol que veríamos, a los que nos gusta el fútbol, no veríamos la misma calidad, simplemente porque se han dejado estar. Algunos quizás engordaron algunos kilos y físicamente no están aptos para la alta competencia. No se vuelven a entrenar nuevamente para poder estar en forma y así jugar bien. Y nosotros también somos
por así decirlo, atletas de Cristo. Y tenemos que estar bien preparados para enfrentar al enemigo. En este caso somos soldados en el ejército de Dios. Y tenemos que tomar la armadura, prepararnos bien para enfrentar al enemigo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Porque no solo prepararse para permanecer, sino para terminar. Lo importante de la vida cristiana son las dos puntas, ¿no? Cuando empezamos la vida cristiana, que es cuando nos entregamos a Cristo, y cuando terminamos. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Has pensado cómo vas a terminar vos? Yo pienso cómo voy a terminar y cómo quiero terminar. Yo quisiera terminar siendo fiel al Señor. Es tan hermoso cuando alguien pasa de este mundo a la eternidad, aunque lo sintamos, aunque nos duela y luego extrañemos su presencia entre nosotros. Sin embargo, si alguien termina esta vida bien y pasa a la eternidad habiendo permanecido fiel, podemos dar buen testimonio de él. La lucha que tenemos no es contra carne y sangre. No estamos luchando contra personas, no, sino contra las fuerzas satánicas que intentan destruir nuestras vidas y la vida de la iglesia. Hay un ataque del enemigo que quiere siempre estar allí presente para hacernos caer, hacernos pecar y si puede, dice, aún a los escogidos de Dios. Para esta lucha, nuestras fuerzas son insuficientes. ¿Qué necesitamos? Bueno, contamos con armas poderosas que Dios nos da y que debemos tomarlas. Y las señalo brevemente. Ellas son, dice, el cinto de la verdad. Tenemos que ajustarnos con la verdad de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de verdad. Esto significa una vida de transparencia, una vida que vive según la verdad de Dios. Tenemos que ponernos la coraza de justicia. Hemos sido justificados por la muerte de Cristo, pero nosotros mismos tenemos que vivir en justicia. Tenemos que calzarnos el evangelio de la paz, los zapatos del evangelio de la paz. Esto significa que tenemos que salir y caminar. La palabra de Dios dice: benditos los pies de aquellos que anuncian la salvación. Hoy no podemos movernos mucho, pero cuando termine esto, que podamos salir a las calles y predicar el evangelio. Tenemos que tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo siempre estará tirando dardos para hacernos daño, pero nuestra fe es la que va a detener todo esto. Tenemos que ponernos el casco de la salvación. Nuestra mente tiene que estar guardada por la salvación. Nuestra mente tiene que estar protegida, que no penetren en nosotros pensamientos que nos hagan dudar o que nos hagan flaquear en nuestra fe. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente. Desde el día que descendió en Pentecostés, no ha dejado de estar presente en la iglesia y estará hasta que la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia, finalmente el Señor venga y la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo irá con nosotros y nos acompañará hasta la presencia del Padre. Contamos para luchar contra las fuerzas de maldad con la palabra de Dios. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, nos da fe y nos da esperanza. Y por último, la oración. Es el medio que Dios nos ha dado y nos ha dejado para que podamos comunicarnos con Él. Así que estas tres cosas les dejo para pensar en este día. Estar en Cristo. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados y permanecer hasta el fin. No sabemos cuándo será, pero permanecer hasta el fin es lo que el apóstol San Pablo nos habla en esta carta.
quiero que oremos, luego habrá una canción más para terminar este tiempo, pero vamos a orar al Señor para que esta palabra nos edifique y nos haga bien. Y es un gusto poder en este día dirigirme a ustedes, aunque no los vea físicamente, en mi espíritu y en mi corazón los tengo muy presentes a todos. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que podemos obtener de ella. Y Señor, estas enseñanzas que el apóstol Pablo dejó escritas hace casi 2000 años, nos llegan hasta nosotros y nos ayudan en este tiempo para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Señor, sabemos que por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, estamos en un lugar de privilegio. Cristo ya se nos adelantó y está ocupando su lugar a la diestra del Padre. Y un día, todos nosotros, todos aquellos que han creído, seremos llevados a tu misma presencia y estaremos allí junto con Él. La segunda cosa es que mientras vivimos aquí sobre la tierra, queremos, Señor, estar firmes. Estar firmes. Señor, queremos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Señor, nuestra vida aquí sobre la tierra como representantes tuyos tiene que ser una vida de testimonio que hable a los demás, quizás no tanto con nuestras palabras, sino con nuestra actitud, nuestro comportamiento, les hable a los demás acerca de Cristo y otros anhelen también conocerte a ti. Y por último, Señor, ayúdanos. Nos has dado todas las herramientas, nos has vestido con una armadura espiritual para enfrentar al mismo Satanás y permanecer firmes y fieles hasta el fin de nuestros días o hasta que tú regreses, lo que sea primero. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos allí en sus hogares. Ayúdales, Señor, a mantenerse fieles a ti, pacientes, esperando que termine este tiempo y luego cuando todos podamos volver a la normalidad, Señor, será un tiempo de mucha alegría, de mucho gozo, podernos volver a reunir juntos como antes y juntos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra y nos vamos a despedir en esta tarde. Vamos a deseándoles que el Señor en esta semana pueda bendecirnos, guardarnos, y queremos terminar en esta tarde con una palabra de fe. Todo es posible al que cree, y que durante toda esta semana podamos poner en práctica esta palabra. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible al que cree. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, irás al monte, échate al mar. Dios está atento a escuchar lo que en oración pedimos sin duda. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer.
Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible al que cree. Lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Si desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Si dos se ponen de acuerdo, Esto sucederá, pues así la palabra nos enseñará. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible al que cree. En todo tiempo, en todo lugar, orar, orar, orar. En secreto, en congregación, orar, orar, orar. Perseverando y sin dudar, orar, orar, orar. En tiempo de paz, en tribulación, orar, orar, orar. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible al que cree, al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer. Todo es posible